Bien lo mencionamos en las efemérides del día. Hoy vamos a tomar contacto con Lucila Andino. Ella es profesora de artes visuales y nos va a estar hablando un poco más de este artista, cuál es su legado, qué es lo que marca hoy en día en nuestro país y por qué no en el mundo. Gracias, Lucila, por atendernos. ¿Cómo estás? Te está saludando Claudia Torres. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Lucila. Bien, todo bien por suerte. A este artista lo destacan como un comprometido en su época. ¿Por qué dicen eso? Sí, bueno, te cuento un poquito, más o menos como para que escuchen un poco la historia de su vida, ¿no? Sí. Eh, a nosotros justamente Bernie nos toca de cerca porque él nació en Roldán y vivió su vida, casi toda su vida, en Rosario. Ujú. Así que lo tenemos muy cerquita. Bueno, él desde muy chico comienza con sus estudios de arte y a los 20 años, a través de una beca, se va a París a estudiar con las vanguardias, digamos, de todo lo que era Europa, Ujú. el surrealismo, empieza a leer a Marx, empieza a conocer un poco toda esta parte revolucionaria que estaba pasando en Europa y en los años 30, que coincide con la década infame acá en Argentina, se vuelve a Argentina y comienza a pintar como sus pinturas como más icónicas, digamos, que son algunas de las más conocidas, fuera de lo que después fue Juanito Laguna y Ramona Montiel, que son estas pinturas de manifestaciones. Que, Manife- Manifestaciones ¿en qué sentido, Lucila? él recopila, se hace amigo de periodistas locales, recopila fotografías de manifestaciones de trabajadores Sí. y comienza a pintar, además, sobre materiales muy a disposición, muy baratos, como un statement, digamos, político. Sí. Comienza a pintar sobre arpillera estas manifestaciones y pone como protagonistas de las pinturas a los trabajadores. Sí. Así que, Los pone en el centro digamos, de la escena artística de alguna manera. exactamente como protagonistas. Sí. Cosa Eh, que no había ocurrido ya antes de él, que esta situación de que digo una persona común y corriente, un obrero, sea el centro de atención o el eje de una pintura, acá en nuestro país, digo. sí, sí, siempre fue político el arte, ¿no? Digamos, como que en general sí siempre hubo esta parte de, por ejemplo, Molina Campos, sabemos que si bien retrataba un montón de personas, también tenía como esto de retratar a los campesinos, ¿no? Sí. Pero bueno, esto como que era algo que él trajo mucho de Europa y también de la misma Latinoamérica, porque hay una cuestión ahí con que él decide pintar era una persona muy versátil, ¿no? Un artista Sí. muy versátil que trabajaba en muchos, digamos, hacía grabado, muralismo, pintura, collage, pero se decide por pintar cuadros porque dentro de Latinoamérica, bueno, que era una época muy revolucionaria, el muralismo estaba muy en auge. Claro. ¿Pero por qué? Porque vos no podés no ver una pared cuando vas caminando por la calle, ¿no es cierto? Claro, sí, Entonces, obvio. bueno, ese tenía como esa impronta, ¿no? Yo, Pero lo que sucedía acá en Argentina, y generalmente en la ciudad de Buenos Aires y Rosario, era que los edificios eran demolidos y vueltos a construir. Entonces, no funcionaba mucho lo de los murales y se conservaba mejor los cuadros. Por eso es quiero, que nosotros hoy en día podemos ver sus claro, cuadros. quiero hacerte una pregunta y corregime si estoy equivocada. Creo que en algún momento leí que él solía pintar sobre las telas de arpillera, ¿puede ser? Claro, claro, sí. Justamente por eso te decía que él tenía como esta perspectiva muy política, porque, bueno, que en principio, en esta época que te menciono, de la época infame, de la década infame acá en Argentina, Sí. era una persona muy joven, era un artista muy joven, tenía
30, 35 años y ya tenía una obra de importancia bastante, o sea, estas pinturas él las hizo a esa edad, y bueno, ya tenía su impronta política. Y esto de el uso de la arpillera como una cuestión bueno, mirá, voy a usar lo que tengo a la mano, como sacando al arte de esto de que tiene que ser una cosa toda muy para unos pocos, viste, que pueden acceder unos pocos. No, él decidió eso como una cuestión política. Claro, él en su momento, digo en su época, porque viste que suele ocurrir que uno en su época o en su lugar de nacimiento, de residencia, no es célebre, no es valorado, en la disciplina que sea, digo, él en su momento y en su lugar, ¿fue valorado? Bastante, sí, estos cuadros que te menciono no son, digamos, ahora sí, pero en su momento no fueron muy, es más, algunos fueron rechazados las preparó para algunas exhibiciones y fueron rechazados. De hecho, creo que una de las pinturas que se llama Los Trabajadores, una cosa así, que están durmiendo, son unos trabajadores que están durmiendo, de hecho fue rechazada. Pero más adelante él continúa este camino bien político que expresa en sus materiales y construye estos dos personajes bastante célebres que creo que todos los conocemos, que son Juanito Laguna y Ramona Montiel, y a partir de ahí es como que se vuelve mucho más consagrado y ya su obra anterior también toma mucha más relevancia. Él nació un 14 de mayo. 14 de mayo en Roldán. ¿De qué año fue? Rosario. Sí, ¿de qué año, de qué año, en qué año nació, perdón? ¿Lucila? Bueno, se nos cortó la comunicación. Vamos a ver si podemos retomar, porque igualmente ya estábamos casi cerrando la entrevista. ¿La recuperamos, Edu? Bueno. Acá estoy. Bueno. Lucila te preguntaba, ¿en qué año nació Bernie? En 1905. Bien, ¿y murió en qué año? Porque entiendo que no hace muchísimo tiempo que él falleció. Él falleció en los 80, en el 81. Bien. El 13 de octubre del 81. Claro, es casi contemporáneo a nosotros. Claro, por eso te digo, él cuando arrancó con su trabajo más político, ya era un poco más grande, pero esto que tiene mucha impronta política, también era muy joven, él tendría 30 años. Claro. Y bueno, después ahí empezó con el collage, con Juanito Laguna, con Ramona Montiel, que son personajes que él realiza con material reciclado y que retratan personas de la calle. Claro, comunes y corrientes, como vos, como yo, como cualquier vecino que en este momento esté escuchando la radio, digamos. Incluso más, digamos, como si fuera, bueno, Juanito Laguna es un huérfano que vive en la calle y Ramona Montiel es una prostituta. O claro. sea, todo muy... muestra toda la pobreza, toda la marginalidad de la ciudad. Lo que se quiere esconder debajo de la alfombra, generalmente. Exactamente, y lo hace con los materiales que la misma sociedad descarta. Claro. Lucila, yo te quiero agradecer mucho este contacto y gracias también por esta pequeña reseña que nos hace nutrir un poco más el conocimiento que por ahí escaso que tenemos sobre el arte la mayoría. Bueno, y te quisiera agregar otra cosita. Sí, por favor. En el Museo Castañino de Rosario, sí. Si quieren aprovechar para ver la obra de Bernie, en este momento está expuesta. Y mira. la entrada es gratuita. Así que bueno, pueden investigar a ver los horarios, pero está bueno para ir. Dale, te agradezco mucho, Lucila, lo vamos a tener en cuenta. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Un abrazo. Ahí estábamos con Lucila Andino, ella es profesora de artes visuales, hablando a propósito de este efeméride de ayer, que fue el nacimiento de un artista contemporáneo. A nuestra época hablamos de Antonio Berni. Ayer se cumplieron 120 años de su nacimiento. Bien lo decía ella, falleció el 13 de octubre del año 1981 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En una entrevista poco antes de morir dijo, el arte debe ser usado socialmente. Ningún artista se puede negar a eso.
A lo único que se debe negar un artista es que lo usen a él. Divino, me encantó. Ya 14 minutos pasaron de las 9, hacemos una pausa. Encontrá Radio